escucho aquí. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por hacer clic en este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de NP Noticias de la Tarde. ¿Estoy saliendo al aire? Sí. Gracias, amigos, de verdad, una disculpa. De momento como que nos quedamos sin señal. Hoy es ya miércoles 16 de mayo del año 2018. Sean ustedes bienvenidos, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, la verdad es que queremos pedirle una disculpa aquí de este espacio, de su servidor, con todos ustedes, amigos cibernautas. Hoy teníamos programada una entrevista con el candidato del PRI, el señor Fernando Baños, quien se había comprometido a venir a esta entrevista, quien había solicitado una entrevista en este espacio. Desafortunadamente, pues causas que pues desconocemos le impidieron llegar a este espacio. No tuvo ni la gentileza siquiera de llamar o de enviar un mensaje si había tenido algún problema o había tenido algún inconveniente en venir. Esta es la clase de políticos mentirosos que vienen del PRI, como Fernando Baños, este señor que desafortunadamente pues también así como incumple los digamos sus citas. Imagínese usted cómo incumplirá en caso de ganar la Diputación Federal. De verdad, estos son los malos maestros, los incumplidores. Esta clase de maestros son los que lastiman a la sociedad y sobre todo haciendo este tipo de situaciones que realmente la ciudadanía debe de darse cuenta de que si hoy no vino aquí, que ni siquiera tuvo la gentileza de hablar para decir por qué no venía, si había tenido un inconveniente. Imagínese usted a este señor en la Cámara de Diputados con todas las mentiras que puede andar diciendo y que desafortunadamente pues no cumpliría nada de su de sus promesas de campaña. De verdad, lamentamos mucho esta situación. Teníamos preparada esta entrevista con este señor, lo esperamos a tiempo, no vino. Pues allá hay su conciencia. Ojalá, y si más adelante quiere rectificar o quiere él aclarar por qué razón o por qué motivo no vino el día de hoy, pues adelante. Sobre todo, al final de cuentas, quienes transmitimos o quienes hacemos este programa somos intermediarios únicamente. Quienes son capaces realmente de hacer una opinión o de dar una opinión al respecto, pues son ustedes los que nos ven, los que nos escuchan, los que diariamente pues hacen clic en el amplio mundo de las redes sociales. Y en su espacio de NP Noticias de la Tarde, amigos cibernautas. De verdad, una disculpa, este señor no vino, se llama Fernando Baños, candidato del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 11 de Coatzacoalcos, Veracruz. De verdad, en manos de quién quedamos con este tipo de gente que incumplen incluso hasta para llegar a una cita, a un programa, a un medio de comunicación. Qué lástima, de verdad, que este tipo de gente sea el que va como candidato o buscando un puesto de representación proporcional. Y bueno, aclarada esta situación que les acabo de decir, que desconocemos los motivos, déjeme decirle que otra que también pues parece ser que rectificó o que simple y sencillamente se dio cuenta que no le va a dar para ganar la presidencia de la República, se llama Margarita Zavala. Esta señora
Margarita Zavala desde un inicio se aferró a ser la candidata a la presidencia de la República. Se le olvidó que ya había estado en la residencia oficial de Los Pinos como esposa de el señor Felipe Calderón, un sexenio de lo peor, de verdad, un sexenio trágico en el que se soltaron los demonios, o en los que este señor soltó a los demonios y nuestro país se convulsionó y se ha bañado en sangre desde esa época. Margarita Zavala falsamente buscó la forma de hacerse de la candidatura presidencial. Y bueno, al no lograr sus propósitos, no estuvo dispuesta a negociar tampoco. Fue una persona que definitivamente se negó a buscar un acuerdo con Ricardo Anaya, quien en su momento, y como se ha dicho, se apropió de la candidatura presidencial. Pero hay que decirlo, amigos cibernautas, la política es de acuerdos, la política es de intereses, la política en muchas ocasiones sobrepasa la amistad y la deja a un lado, e incluso los propios acuerdos a veces se rompen por alcanzar los propios. Margarita Zavala no fue capaz de negociar con Ricardo Anaya cuando todo vislumbraba que Ricardo Anaya construía un acuerdo para llegar a ser el candidato a la presidencia de la República, tal y como lo logró al final de cuentas. Un hombre joven, inteligente, astuto, pareciera de la vieja escuela del PRI, aprendió muy rápido Ricardo Anaya. Ricardo Anaya fue subsecretario del gobierno federal en la época de Calderón, precisamente subsecretario de Turismo. Fue secretario particular del gobernador de Querétaro y con Gustavo Madero llegó a ser diputado federal y llegó a hacer con esos acuerdos que se tienen que hacer, de los que conoce muy bien él, de los que aprendió muy bien, con los que construyó su candidatura. Y en aquella época, siendo diputado federal, él fue presidente de la mesa directiva. No cualquiera llega a ser presidente de la mesa directiva, amigos cibernautas, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Ricardo Anaya traicionó, se dice, a su padre putativo, a su padre político, que fue Gustavo Madero. Él era el secretario general, y cuando Gustavo Madero se va a la Diputación Federal, entra Ricardo Anaya, lo desconoce y lo deja solo allá en la Cámara de Diputados, y coloca a su propia gente como Marco Cortés, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara Baja. Gustavo Madero está con el señor Javier Corral allá en Chihuahua, es el jefe de gabinete. Pero Ricardo Anaya sabía de todos estos temas, sabía cómo negociar, sabía encontrar los acuerdos, y tan sabe negociar que logró que el PRD y el Movimiento Ciudadano se le sumaran en este frente que hoy lo tiene como candidato a la presidencia de la República. Sumó incluso al propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien le ha dado una senaduría plurinominal, y es amplio prospecto también a ser el próximo fiscal general de la nación. Ricardo Anaya en su momento dialogó con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, pero Margarita Zavala estaba obsesionada con ser la presidenta de la República, con ser la candidata, y no se fijó que no era el momento ni era el tiempo, y su obsesión la llevó a romper con Ricardo Anaya, quien inteligentemente buscó y encontró acuerdos en los otros liderazgos partidistas para compensar esa pérdida
porque al final de cuentas es una pérdida. Margarita Zavala representaba o representa un activo dentro del panismo, pero Ricardo Anaya no le tembló la mano y Margarita Zavala terminó yéndose. ¿Qué no le habrá ofrecido Ricardo Anaya? Yo le puedo asegurar que le ofreció todo. Incluso le ha de haber ofrecido ser la próxima secretaria de Gobernación, le pudo haber ofrecido secretaria de Turismo, le pudo haber ofrecido secretaria de Energía, porque Margarita Zavala también tiene su propia experiencia. Ha sido diputada federal también, o sea, sí tiene experiencia también. Entonces, de una o de otra forma, Margarita Zavala no aceptó nada. Yo le puedo asegurar que Ricardo Anaya le ha de haber dicho, pues sé tú la próxima presidenta coordinadora de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Yo le puedo asegurar que todo eso le ha de haber ofrecido Ricardo Anaya y no quiso. Margarita Zavala se empeñó en ser candidata, lo consiguió por la vía independiente, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Es una persona también que tiene mucha inteligencia, pero que a la hora de buscar los acuerdos, simple y sencillamente no supo negociar. Candidata independiente a la presidencia de la República, apenas antier, el Instituto Nacional Electoral la nombraba como la que abriría el próximo debate del 20 de mayo. Y hoy ha salido en diversos medios de comunicación su renuncia a sus aspiraciones presidenciales, porque no está usted por saberlo, pero casualmente ayer también Ricardo Anaya daba una entrevista en donde le reclamaban que la salida de Margarita Zavala había sido un fracaso para el Partido Acción Nacional. Y Ricardo Anaya inteligentemente dijo que efectivamente se había procesado mal esta situación con Margarita Zavala, pero que estaba dispuesto a platicar, a saludarla. Y hoy, en un adelanto que se debería de tener, que dio a conocer Televisa, en donde Margarita hoy precisamente va a salir en esta entrevista, donde es un panel de entrevistadores como Joaquín López Dóriga, como Denise Maker, este programa que se llama Tercer Grado, en donde hay varios periodistas, Carlos Loret de Mola, y este señor que no mal recuerdo, el que es vicepresidente de Televisa, no recuerdo, se apellida Gómez, pero no me acuerdo cuál es su nombre. Bueno, todos estos periodistas que salen ahí, o que hacen estas entrevistas, donde ya estuvo Ricardo Anaya, donde ya estuvo José Antonio Meade, donde hacen cuestionamientos fuertes e importantes. Bueno, hoy Margarita Zavala hará el anuncio oficial, pero dio una parte donde ya muchos medios de comunicación también lo dieron a conocer, donde Margarita Zavala renuncia a su aspiración presidencial. ¿Qué tiene de fondo todo esto, amigos cibernautas? Bueno, hay que ser realistas. Yo creo que lo más importante de todo esto es que Margarita Zavala sopesó, midió cómo van las encuestas el día de hoy. Se dio cuenta Margarita Zavala que no tiene nada que hacer en la contienda presidencial. Un 5% en las preferencias electorales no significan nada. Sería una derrota vergonzante, dolorosa. Creo que Margarita Zavala optó por lo más sano y lo mejor para su propia figura política. Y ese razonamiento le ha permitido, aparte, ahora en este momento ya, una
negociación y un acuerdo con el propio candidato Ricardo Anaya. En política no hay casualidades, no se dan las casualidades, no hay nada fortuito. Estoy plenamente seguro que en esto tuvo mucho que ver el propio Ricardo Anaya, y precisamente cuando ayer había dicho que él estaba dispuesto a platicar, a buscar a Margarita Zavala, y a quien le mandaba saludos, y hoy sale a la luz pública la renuncia de Margarita Zavala. Entonces habría que analizar bien que Margarita Zavala se dio cuenta perfectamente que un 5% no le sirve para nada. Cuando hablamos de un Andrés Manuel López Obrador, que no vayamos lejos, en la mayoría de las encuestas ubican a Andrés Manuel López Obrador a un 33, a un 34, a un 35, e incluso otras encuestas lo dan con arriba de un 40%, contra un 24, un 25, un 27 de Ricardo Anaya, el más cercano a Andrés Manuel López Obrador, y después le sigue José Antonio Meade entre un 18 y un 20%. Ante ello, yo creo que Margarita, como bien lo dijo en esta breve entrevista, le da la oportunidad a todos aquellos que estuvieron con ella a que libremente decidan hacia dónde se van a ir. Y yo creo que aquí lo más importante es lo que Margarita habrá dialogado con todos aquellos personajes importantes dentro del panismo, para que de una o de otra forma apoyen a Ricardo Anaya. No con el PRI, porque el PRI en este momento está mucho más abajo que Ricardo Anaya, por lo que seguramente todos aquellos personajes aliados, partidarios de Margarita Zavala, se irán a sumar a la campaña de Ricardo Anaya. Así lo veo, así se observa el panorama político. Ya usted lo conocerá el día de hoy en el noticiero de que pasan hoy en la noche, tercer grado, donde está Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y otros personajes ahí de Dismaker, donde dará a conocer esto, que ha salido en varios medios de comunicación ya como un adelanto de lo que viene hoy en la noche, amigos cibernautas. Creo que independientemente de todo esto, hay una mano poderosa que está buscando lo que aquí habíamos dicho también, de que alguien tenía que influir para tratar de sumarle la mayor cantidad de aliados y de votos a Ricardo Anaya, que es el más serio competidor en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el panorama político que existe el día de hoy, con lo que usted hoy conocerá en tercer grado cuando Margarita Zavala diga que renuncia a sus aspiraciones, no a sus aspiraciones, que renuncia a la candidatura presidencial independiente que había logrado, y que seguramente se sumará a través de toda esa gente que tiene con Ricardo Anaya, aunque ella ha expresado o ha dicho que los deje en libertad de decidir, pero seguramente la gente se irá con Ricardo Anaya. Ese es el panorama que vemos nosotros, amigos cibernautas. Bueno, ahí se lo dejamos para que usted sepa lo que está sucediendo. Oiga, cambiando de tema, algo que también tiene conmocionado al país, amigos cibernautas, en lo que va de este año, 4 periodistas han sido asesinados. Ayer tocó en Tabasco el homicidio en contra del periodista Juan Carlos Huerta.
Y precisamente ayer, amigos cibernautas, se empañó de sangre el aniversario del asesinato de Javier Valdés allá en Sinaloa. Ayer era el primer año del homicidio de Javier Valdés, un periodista que hablaba mucho de narcotráfico, los huérfanos del narcotráfico, uno de sus últimos libros. Fue asesinado ayer, precisamente se cumplía un año. Juan Carlos Huerta, del medio de comunicación Panorama Sin Reservas, era un programa que él tenía, fue asesinado a balazos la mañana de este martes, ayer en Villahermosa, Tabasco. Llena de dolor y llena de coraje la forma en cómo están siendo asesinados los periodistas. 4 en lo que va de este año, amigos cibernautas, y pues la verdad lamentamos desde aquí este hecho tan doloroso. Juan Carlos Huerta, creo iba acompañado iba acompañado de una mujer, se supone que es su esposa, así se ha dicho, se ha manejado, cuando fue atacado por sujetos armados que le dispararon en un fraccionamiento que se llama Flor del Trópico. La mujer sobrevivió al ataque, pidió la ayuda de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar, además de elementos de Secretaría de Seguridad Pública. Pues sin embargo ya no había nada que hacer. La muerte de este periodista, que con esto se suman 4 en lo que va de este año, tuvo reacciones importantes, como la del propio gobernador, que afirmó que no se trató de un robo, pues los agresores llegaron directamente a matarlo. A la mujer no le hicieron nada. Información que le refirió, según las palabras del gobernador Arturo Núñez, los elementos de seguridad pública, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carvajal. El periodista había salido de su casa, abordó su automóvil y iba acompañado de una mujer que se supone es su esposa. Se ha identificado un auto negro en el que se supone que iban los agresores. Se implementaron todas las medidas posibles para detenerlo. No se ha podido, no se han capturado a estos agresores que le quitaron la vida a Juan Carlos Huerta, amigos cibernautas. México es considerado uno de los países más peligrosos, escúchelo usted muy bien, para ejercer el periodismo. En 2017 fueron asesinados 12 comunicadores. Durante los primeros 5 meses del 2018 han sido asesinados 4 periodistas. En 2017 se registraron 507 agresiones contra periodistas. Ahora, con el asesinato de Juan Carlos Huerta, en Tabasco suman 44 los homicidios de periodistas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Según Reporteros Sin Fronteras, México se situó como el país en paz más peligroso del mundo para los reporteros. Qué barbaridad, amigos cibernautas. Y repito, ayer justamente se cumplió un aniversario de la muerte, del asesinato de Javier Valdés, amigos cibernautas. Es doloroso porque toda la protección que se puedan dar a los periodistas ha resultado ineficaz, ha resultado insuficiente, amigos cibernautas. Nos unimos al dolor y a la queja que trae el homicidio de Juan Carlos Huerta, un periodista comprometido, reconocido a nivel nacional, un periodista ampliamente conocido allá en Villahermosa, Tabasco, donde pues estuvo en la radio, estuvo en la televisión, y la verdad es lamentable conocer, saber
ayer que nos enteramos de este hecho, pues para nosotros fue muy lamentable. La pérdida de la vida de cualquier persona es muy lamentable. La vida de un periodista que se expone diariamente, de un comunicador que se expone diariamente al dar la información de lo que sucede, está en grave riesgo, al menos aquí en este país, donde no hay ninguna protección, ninguna garantía para proteger a los periodistas, para respetar la libertad de expresión, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa. Repito, mandamos nuestras sinceras condolencias a toda la familiares del periodista Juan Carlos Huerta, allá en Villahermosa, Tabasco. Nuestro más sentido pésame. Regresamos, vamos a una breve pausa.